Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a formar parte de esta mesa. Yo les voy a hablar, como decía el doctor Salleras, de los diferentes programas de vacunación sistemática frente a hepatitis A que existen en el mundo. Como todos sabrán, la hepatitis A es una enfermedad de distribución mundial y de la cual se producen decenas de millones de infecciones cada año en el mundo, aunque se notifican muchos menos casos, ya que un elevado porcentaje de las infecciones son asintomáticas. La transmisión puede ser por vía fecal-oral, a través de agua y alimentos contaminados por el virus, o también por contacto directo con personas infectadas. El reservorio son los humanos y principalmente los niños. En este mapa, parecido al que nos había mostrado el doctor Amos previamente, muestra la distribución de la hepatitis A en el mundo según el nivel de endemia, que se clasifica en muy bajo, bajo, intermedio o alto, en función del porcentaje de población inmune a hepatitis A una cierta edad. Cuanto mayor es el porcentaje de población inmune a una edad más temprana, pues más alto es el nivel de endemia. Como podemos ver, los países con un nivel de endemia más alto son principalmente los del hemisferio sur, pues coincidiendo con el nivel de desarrollo socioeconómico, de condiciones higiénicas, acceso a agua potable. Lo que vemos es que a medida que aumenta la renta y el acceso a agua potable, pues disminuye el nivel de endemia del país. La hepatitis A tiene un amplio espectro de presentación clínica, desde formas totalmente asintomáticas hasta formas que pueden causar fallo hepático y requerir trasplante, pasando pues, por todas estas formas clínicas que tenemos aquí en la diapositiva. Sabemos que la probabilidad de presentar síntomas aumenta con la edad. Los niños menores de 6 años suelen tener una infección asintomática y solo el 10% presentan ictericia, mientras que los niños ya más mayores y adultos presentan ictericia en más del 70% de los casos. La letalidad también aumenta con la edad, aunque no es muy alta tampoco. Esta característica de la hepatitis A, que a mayor edad pues más sintomática y más grave puede ser la infección, hace que en las diferentes regiones que veíamos antes en el mapa, pues la infección se presente de forma muy distinta. En las zonas con un nivel de endemia bajo o muy bajo, donde prácticamente no circula el virus porque las condiciones de saneamiento y el acceso a agua potable pues son adecuadas, la vía principal de transmisión es persona a persona. Entonces, se producen muy pocas infecciones en la infancia, de forma que un elevado porcentaje de adultos son susceptibles, como nos contaba antes el doctor Amos. Entonces, es en estas edades de adolescencia y adultos en las que se produce la infección, pero principalmente en grupos de riesgo. Cuando hablamos de grupos de riesgo nos referimos pues, a viajeros a zonas endémicas, a hombres que tienen sexo con hombres, a personal de alcantarillado, de guarderías, etc. En estas regiones se pueden producir brotes, pero son ocasionales y suelen ser en grupos de alto riesgo. En las zonas con un nivel de endemia intermedio, que suelen ser países que están en una economía de transición al desarrollo y están mejorando sus condiciones de saneamiento y acceso a agua, la transmisión también se produce principalmente de persona a persona y hay pocas infecciones en la primera infancia, pero como el virus aún circula bastante, pues se producen las infecciones en una infancia más tardía y en adultos jóvenes. En estas regiones sí que se producen brotes frecuentes que pueden ser por transmisión fecal-oral, por el agua y alimentos. Y por último, en las regiones con un nivel alto de endemia, donde el virus está presente en agua y alimentos, pues esta es la principal vía de infección, la vía fecal-oral. Las personas, los niños, se infectan en la primera infancia, siendo infecciones asintomáticas, con lo cual no representa una carga de enfermedad importante para el país ni un problema de salud pública. En estas regiones, pues las infecciones clínicas son inusuales y los brotes también, porque la mayor parte de la población es inmune.
Teniendo en cuenta estos diferentes perfiles según el nivel de endemia, pues las recomendaciones en cuanto a vacunación de la OMS también son muy distintas. En las zonas de nivel de endemia bajo o muy bajo, como la población principalmente afectada son personas con un riesgo específico para la hepatitis A, pues se recomienda solo la vacunación selectiva de estos grupos. En el otro extremo, en las zonas de endemia alta, donde hemos dicho que la hepatitis A no representa un problema de salud pública, no se recomienda ningún tipo de vacunación. Y en las regiones de endemia intermedia es donde se recomiendan los programas de vacunación universal, porque es donde la enfermedad puede causar, puede ser un problema de salud pública, generando, pues, siendo una carga importante de enfermedad y generando un gasto importante para el sistema. La OMS, aparte de recomendar estos programas de vacunación universal en estas regiones con nivel intermedio de endemia, lo que recomienda es que antes de implantar un programa se hagan estudios de carga de enfermedad y de coste-efectividad de las diferentes estrategias que se pueden implantar. Además, remarca el hecho de que los programas de vacunación universal no deben ser una intervención aislada, sino que deben formar parte de un plan de prevención y control que incluya medidas, pues, para el saneamiento de las aguas, acceso a agua potable. Tiene que ser un conjunto de intervenciones, no solo los programas de vacunación. Y por último, también la OMS recomienda plantear la vacunación con una dosis a raíz de un ejemplo que veremos más adelante en Argentina. Entonces, todo esto es la teoría, las recomendaciones, pero aparte de los ejemplos que ya conocemos de Cataluña, Ceuta y Melilla, se aplican programas de vacunación universal frente a hepatitis A en otros lugares del mundo. ¿Y qué resultados tienen? ¿Son efectivos? Pues vamos a verlo. Estados Unidos fue el primer país en implantar un programa de vacunación sistemática de hepatitis A, aunque inicialmente no lo implantó a nivel nacional, sino a nivel regional. Antes del año 96-95, en Estados Unidos se producían picos de hepatitis A cada 10-15 años, con una incidencia anual de entre 9 y 15 casos por 100.000 habitantes. En el año 96, el Advisory Committee on Immunization Practices recomendó la vacunación en grupos de riesgo. Pero lo que se vio en los siguientes años es que la incidencia de hepatitis A no disminuyó de forma significativa y también se vio que los brotes comunitarios que se daban, los casos no eran en personas que tuvieran factores de riesgo, que eran las personas en las que estaba focalizado el programa. Y por eso en el año 99 decidieron cambiar la estrategia y recomendaron la vacunación sistemática de los niños a partir de 2 años con 2 dosis de vacuna de hepatitis A. La recomendaban en todos los estados que tuvieran una tasa de incidencia de 20 o más casos por 100.000 habitantes, pero también recomendaban considerarla en aquellos estados que tenían una incidencia entre 10 y 19 casos. Estos implicaba en aquel momento 17 estados, 11 en el primer grupo y 6 en el segundo, los cuales representaban 1/3 de la población de Estados Unidos, pero más de 2/3 de los casos de hepatitis A que se daban en aquel momento. Y los resultados de este programa fueron que en el año 2004 la incidencia bajó pues un 74% hasta casi 2 casos por 100.000 habitantes. Visto el éxito que tuvo, bueno, primero comentar que el grupo en el que más se redujo la incidencia fue el grupo de niños de 5 a 14 años, pero como veis disminuyó en todos los grupos de edad, aunque no fueran población diana del programa de vacunación, lo que indica que se produjo un efecto de inmunidad de grupo. Y aquí vemos cómo después de implantar el programa
todos los estados más afectados, que eran los del oeste y suroeste, disminuyó mucho la incidencia y lo que pasó es que desaparecieron las diferencias que había antes de implementar el programa y todos los estados pasaron a tener una incidencia parecida. Lo que iba a comentar antes es que después del éxito que tuvo el programa en estos estados, en el año 2006 decidieron extenderlo a todos los estados de Estados Unidos y adelantar la vacunación al segundo año de vida. Y los datos más recientes publicados son de 2009, con una incidencia de 0,6 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a cobertura vacunal, los datos del National Immunization Survey, los más recientes del 2012, indican una cobertura vacunal con al menos una dosis del 81,5%, pero con 2 dosis del 53%, lo que sería una cobertura pues, bastante modesta, pero sin embargo han tenido muy buenos resultados. El caso de Puglia, que antes ha comentado el doctor Salleras. Italia, la parte del centro y del norte se considera de nivel de endemia intermedio bajo, pero la parte del sur el nivel de endemia es intermedio. Concretamente, en la región de Puglia, entre el año 96 y 97, se produjo un importante brote de hepatitis A con alrededor de 11.000 casos, lo que representó una incidencia anual media en esos años de 130 casos por 100.000 habitantes. Remarcar que previamente al brote, la incidencia que tenían era de entre 20 y 30 casos por 100.000 habitantes. ¿Vale? A raíz de este importante brote, en el año 98 decidieron introducir un programa de vacunación universal para los niños de entre 15 y 18 meses de edad y también para los de 12 años con vacuna combinada A más B. Sería en este segundo grupo de edad sería un programa parecido al de Cataluña. En el año 2002, cuando llegaron a los 12 años las cohortes ya vacunadas de hepatitis B en la primera infancia, se pasó a vacunar con la vacuna monovalente, que es lo que pasará, bueno, la situación en la que nos encontraremos en Cataluña en este curso. Los resultados del programa fueron que en el año 2006 la incidencia bajó a 0,7 casos por 100.000 habitantes. Aquí podemos ver la evolución de las incidencias, vemos la reducción drástica y, bueno, ya no tanto comparado con los años del brote, sino con los años previos, pues también hubo una reducción muy importante. Este es el año en que se introdujo la vacunación. Allí lo que vieron es que la incidencia disminuyó en todos los grupos de edad, también mostrando un efecto de inmunidad de grupo, y que fue aumentando la edad media en la que se producían los casos, desde los 19 años aproximadamente hasta los 29 años. En cuanto a cobertura, los datos más recientes que son publicados, que son del 2008, están en los dos grupos de edad en diana del programa alrededor del 65%, que tampoco son muy buenos, pero los resultados fueron buenos también. Israel fue el primer país en introducir el programa de vacunación universal a nivel nacional. ¿Vale? Ellos entre los años 93-98 pues tenían una incidencia anual media de 50,4 casos por 100.000 habitantes y la incidencia era mayor en la población no judía y sobre todo los grupos de edad más afectados eran los menores de 14 años. En el año 98 se implementó un nuevo sistema de notificación computarizado que mostró una incidencia mucho más alta de la que tenían conocimiento mediante el antiguo sistema de notificación de 142,4 casos. Y en 1999, en julio, fue cuando se inició el programa de vacunación universal con 2 dosis a los 18 y 24 meses. En los años siguientes, entre 2003 y 2005, se notificaron 420 casos al Ministerio de Sanidad, de los cuales el 75% eran en personas que tenían algún factor de riesgo
y el 3% solo estaban vacunados con una dosis, el resto no estaban vacunados. En 2007 la incidencia fue de 7,6 casos, según los casos notificados con el nuevo sistema de notificación, no el antiguo. Aquí podemos ver la evolución de la incidencia con los dos sistemas de notificación. El de arriba fue el nuevo, que se inició en 1998, que es donde se ve la disminución más drástica, y el de abajo el antiguo sistema, que había infranotificación, parece. La mayor reducción se produjo en los niños de 14 años, aunque disminuyó en todos los grupos de edad y la reducción global fue del 90%. En cuanto a la cobertura vacunal, aquí sí que fue más alta y sobre todo fue más alta en población no judía, superior al 90%. Lo que se observó en un estudio es que cuando llegaron a una cobertura del 25%, ya se había producido un descenso de la incidencia del 81%, lo que explicaría el éxito en Puglia, en Estados Unidos, en los que las coberturas vacunales pues eran más bajas. Dado que ellos vieron que la mayoría de casos estaban produciendo en personas con factores de riesgo, lo que se propone en un artículo es que la mejor estrategia para continuar disminuyendo la incidencia en Israel sería aumentar la cobertura en grupos de riesgo. El caso de North Queensland. Esto es una región del noreste de Australia en la que durante los años 90 se produjeron dos brotes extensos de hepatitis A y entre los años 96 y 99 tenían estas incidencias que están aquí mostradas, destacar la elevada incidencia en población indígena en comparación con la población no indígena. A raíz de estos brotes, en febrero del 99 fue cuando se decidió implementar un programa de vacunación, con la particularidad de que este iba solo focalizado para niños indígenas de la región de North Queensland, con 2 dosis a los 18 y a los 24 meses y un catch-up hasta los 6 años. Al cabo de, entre 2000 y 2003 vemos que las incidencias disminuyeron mucho, sobre todo en el grupo de población indígena, pero también en la población no indígena, demostrando otra vez más el efecto de inmunidad de grupo. En esta gráfica vemos que el grupo en el que se disminuyó más la incidencia fueron los niños indígenas de menos de 5 años. También cuando vieron los resultados de este programa decidieron ampliarlo a otras regiones de Australia, siguiendo solamente con la recomendación en los niños indígenas. En Minsk no había ningún estudio previo de seroprevalencia, con lo cual no podían saber en qué nivel de endemia estaban, pero suponían que estaban en un nivel intermedio porque ya desde el año 2000 estaban aumentando los casos de hepatitis moderada y grave en niños de entre 7 y 14 años y en adultos jóvenes, lo que les hizo pensar pues, que estaban haciendo una transición hacia una endemia intermedia, con una incidencia anual media de 38 casos por 100.000 habitantes. Entonces, en el 2003 se implantó un programa de vacunación sistemática. En este caso, vacunaron a los niños de 6 años con 2 dosis y decidieron a los 6 años porque era el momento de la entrada en la escuela y pensaron que así podrían tener unas coberturas elevadas y la verdad es que lo consiguieron con coberturas superiores al 98% en los años siguientes. Y así en el 2006 pues la incidencia que tenían era de 5 casos por 100.000 habitantes. Posteriormente a implantar el programa sí que se hizo un estudio de prevalencia, de seroprevalencia, y se vio que en los niños menores de 6 años había un elevado porcentaje de sujetos susceptibles, con lo cual lo que recomendaban los autores de este estudio era bajar la edad de vacunación. Aquí vemos la incidencia antes y después de implantar el programa por grupos de edad y vemos que en el grupo de 6 a 9 años, que era
eran los que habían recibido la vacuna, pues no se produjo ningún caso entre los años 2005 y 2006 y que en el resto de grupos también disminuyó. En Argentina partían de una incidencia anual media de unos 85,5 casos por 100.000 habitantes y entre los años 2003 y 2004 se produjo un importante brote, llegando a una incidencia de 155 casos. A raíz de esto, en junio de 2005 se implementó un programa de vacunación universal y la peculiaridad que tenía es que era solo con una dosis de vacuna a los 12 meses. Consiguieron una cobertura vacunal también muy alta, del 95%, y los resultados en 2007 fueron una incidencia de 10,2 casos. Bueno, aquí vemos la evolución que ha seguido bajando ya desde el 2007, del último dato de incidencia, y fue a raíz del éxito de este... Le quedan 3 minutos. Vale. Fue a raíz del éxito de este programa que la OMS plantea la opción de poder implementar programas con una sola dosis de vacuna para los países que pueden tener dificultades económicas. El caso de China, que ya es el último, se implementó en el 2008 un programa de vacunación universal con vacuna inactivada o también la peculiaridad vacuna atenuada, que es una vacuna que se produce y se utiliza solo en China desde el año 92 y la recomiendan a partir de los 18 meses. La previsión era vacunar a todos los niños de las dos regiones donde la incidencia de hepatitis es más alta y se preveía poder llegar a todos los niños de la población diana del programa en 2010. De este programa no hay resultados publicados del impacto, simplemente mostrar que previamente a la implantación del programa ya se estaba viendo una disminución muy importante de la incidencia por el desarrollo económico que estaba sufriendo el país. Aquí tenemos una tabla de resumen de todos los países que he ido comentando y además los últimos que se han añadido, que han implementado estrategias de vacunación universal. Destacar los dos últimos, Paraguay y Colombia, que han implementado programas como el de Argentina con una sola dosis. Y como conclusiones, decir que a pesar de no ser un problema prioritario de salud pública, la hepatitis A puede representar una carga de enfermedad importante y puede generar elevados gastos. Los programas de vacunación universal no son una práctica muy extendida, pero va en aumento. Cada vez hay más países que están implementando programas. Se han aplicado, como habéis visto, estrategias totalmente distintas, desde vacunar en el segundo año de vida o en la adolescencia, con una dosis, con dos, estrategias focalizadas en una población de riesgo específica, como el caso de Australia. Y por último, pues bueno, hemos visto que son programas que permiten reducir la incidencia de infección tanto en población vacunada como en población no vacunada. Muchas gracias.